Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Sábados de Conferencia Fusenda. Hoy con un tema importante que está en el libro de los Espíritus y una partecita también en el Evangelio según el Espiritismo. Ángeles de la guarda, espíritus protectores, familiares o simpáticos. Mi nombre es Abel Prasca. Soy espírita desde el año de 1987. Actualmente soy presidente de Fusenda, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor de Barranquilla, Colombia. Y bueno, como toda tarea espírita, vamos a iniciar con una elevación de pensamiento, para lo cual les pido que me acompañen de pensamiento y de sentimiento para elevar al Padre Celestial esta solicitud de acompañamiento, de soporte mental, emocional, para que estas enseñanzas puedan fluir de la mejor manera y puedan llegar a todos los públicos encarnados y desencarnados que puedan hacer buen uso de esta información, fortalecer su fe, crecer en conocimiento, en sabiduría, en moral, entender esta herramienta que Dios ha puesto a nuestro lado, como es la de los ángeles guardianes, y que es de gran utilidad esta información para todas nuestras experiencias reencarnatorias. La que tenemos en la actualidad y la que tendremos en futuras reencarnaciones. Muchas gracias y que así sea. Bien, entonces vamos a iniciar. Aquí en la imagen es un pasaje de la película Nuestro Hogar en internet. La pueden encontrar en YouTube, la pueden encontrar. Son los espíritus en ese lugar que se llama umbral. Bueno, entonces vamos a empezar con la pregunta 489 del libro de los espíritus para abordar este tema de ángeles de la guarda, espíritus protectores, familiares o simpáticos. La pregunta 489 dice, ¿hay espíritus que se apegan a un individuo en particular con el objeto de protegerlo? Entonces, le está haciendo Kardec a los espíritus superiores la pregunta precisamente en el sentido de que si existen estos ángeles de la guarda. Dice, sí, el hermano espiritual es el que llamáis espíritu bueno o genio bueno. Entonces, es cierto que hay un espíritu que como dice acá la pregunta, se apegan a nosotros, están a nuestro lado, protegiéndonos siempre. Importante. Importante, esta como todas las otras enseñanzas de los espíritus, marcaron hace 165 años con este libro toda una serie de informaciones que la humanidad no la tenía tan clara hasta ese momento. 490. ¿Qué se ha de entender por ángel de la guarda? ¿Sí? Acordémonos que el concepto de ángel que ha sido utilizado por las religiones y por otros muchos conocimientos, lo utiliza también el espiritismo, pero bajo ciertas definiciones que están muy claras en el libro de los espíritus. Los ángeles no son espíritus creados buenos o perfectos, no, son espíritus que han evolucionado a través de diferentes reencarnaciones, pero que en el espiritismo también se utiliza la palabra ángel, ¿ya? No como un ser aparte de los otros espíritus, sino como esos espíritus que han llegado a ese grado
excelso de evolución y pueden ayudar a otros. Entonces, ¿qué de entenderse, qué se ha de entender por ángel de la guarda? Pregunta Kardec. Respuesta, eres espíritu protector de un orden elevado. Entonces, ángel de la guarda y espíritu protector es el mismo concepto para nosotros los espíritas. 491. ¿Cuál es la misión del espíritu protector? ¿Tiene una misión el espíritu protector? Sí tiene una misión. ¿Cuál es? La de un padre para con sus hijos. Conducir a su protegido por la buena senda. Ayudarle con sus consejos, consolarlo en sus aflicciones, sostener su valor en las pruebas de la vida. Seguimos viendo acá algunas escenas de la película Nuestro Hogar, cuando André Luis está allá en el umbral. Entonces, fíjense ustedes, miren esta respuesta, la de un padre para con sus hijos. Y en algunos casos, conocidos por nosotros, esto es así de explícito, ¿sí? Es una respuesta totalmente cierta. Dos casos tenemos. Emmanuel con Chico Xavier, Emmanuel fue el protector de Chico. Y a la vez, Emmanuel también fue un padre en una encarnación pasada de Chico Xavier. Recordémonos todo el libro hace 2000 años donde Emmanuel fue el espíritu Publio Lentulus romano, que esa es una de las razones por la que Emmanuel se presenta siempre con vestidura romana, porque ese fue la personalidad que más le marcó, porque en esa personalidad conoció a Jesús personalmente. Y Chico Xavier era su hija, Livia. Livia Cornelio, porque él era Publio Lentulus Cornelio. Entonces, fue un padre de Chico Xavier y hoy es su guía protector, su espíritu protector. Otro caso que también conocemos, muy famoso, Divaldo Pereira Franco, ¿sí? Quien fue un hijo de su espíritu protector actual, Juana de Ángelis, cuando Juana de Ángelis tuvo la encarnación de Juana de Cusa, que también fue una discípula de Jesús. ¿Sí? En esa encarnación, Divaldo Pereira fue uno de los dos hijos de Juana de Cusa. Y hoy es Juana de Ángelis, es el espíritu protector de Divaldo Pereira Franco. O sea que esta respuesta, la de un padre para con sus hijos, es muchas veces supremamente real, cierta, explícita, por estos dos casos que hemos podido observar. Bueno, entonces está, la otra es la 492. El espíritu protector está apegado al individuo desde el nacimiento de este. Es decir, esa misión empieza cuando, en el momento del nacimiento. Dice, desde su nacimiento, la respuesta de los espíritus superiores, desde su nacimiento hasta su muerte. Y con frecuencia le sigue después de ella en la vida del espíritu o espiritual. E incluso durante muchas existencias corporales, porque tales existencias no son sino fases muy cortas con relación a la vida del espíritu. Entonces, este relacionamiento de ese espíritu protector con nosotros no cesa con esta encarnación. Y según la respuesta que acabamos de recibir, entonces no empieza tampoco muchas veces en esta encarnación, sino que es antes, o sea, antecede, esa protección antecede, permanece durante la existencia y sobrevive esa relación para futuras existencias también. Entonces, 493. ¿La misión del espíritu protector es voluntaria u obligatoria? Interesante. ¿Sí? Porque Dios no
obliga a nadie. Sin embargo, en algunos casos la persona se siente obligada. Dice, el espíritu está obligado a velar por vosotros porque aceptó esta tarea. Pero le cabe elegir a aquellos seres que le son simpáticos. Para uno es un placer, para otros una misión o un deber. Es decir, voluntariamente el espíritu accede, acepta esa protección. Ya cuando se acepta, ya es una obligación, ¿sí? Nadie lo ha obligado, pero al aceptar esa tarea ya se convierte en una obligación, ¿sí? Entonces, es lo uno y lo otro, ¿sí? Tanto es voluntaria como es obligatoria, una vez ya se ha aceptado. 493A. Al dedicarse a una persona determinada, renuncia al espíritu a proteger a otras. No, pero lo hace con ellas de una manera menos exclusiva, ¿sí? Es cuando tú eres un ángel guardián, un espíritu protector de alguien, lógicamente tienes que tener cierto grado de exclusividad o de responsabilidad, porque, ok, la persona es responsable de todo lo que pasa, pero tú también has aceptado tener una tutoría sobre esa persona, entonces también, no, como dicen por ahí, el que mucho abarca, poco aprieta. O sea, si no puedes tener tantas responsabilidades porque no puedes responder por ninguna. Entonces, cuando se acepta una tarea de espíritu protector, con las otras personas con las que se tiene algún tipo de relación, pues ya es menos exclusiva que con la de ese espíritu al cual se acepta proteger, tutelar. 494. El espíritu protector está inevitablemente unido al ser confiado a su guarda. Respuesta. Con frecuencia suele suceder que ciertos espíritus abandonen su posición para cumplir diversas misiones, pero en tal caso son sustituidos. Es decir, son imprescindibles la presencia de ese ángel guardián ante ese espíritu encarnado, mientras que esté en esa misión. Lo que no quiere decir es que él de pronto pueda dejar esa misión por X, por Y, por Z razón. Entonces, en ese caso, otro espíritu lo va a responder, ¿sí? Lo va a sustituir. Entonces, pero mientras que ese espíritu tenga esa misión, debe cumplirla, como lo hemos dicho más adelante. 495. El espíritu protector abandona a veces a su protegido cuando éste se muestra rebelde a sus consejos. Respuesta. Se aleja de él si comprueba que sus consejos son inútiles y que la voluntad del individuo es proclive a someterse al influjo de los espíritus inferiores, pero de ningún modo lo abandona por entero, sino que siempre se hace escuchar. Entonces, es el hombre quien cierra sus oídos y el espíritu vuelve tan pronto como se le llama. Es decir, los espíritus protectores, que son representantes de los espíritus superiores, respetan nuestro libre albedrío. Si nosotros elegimos el camino del mal y leemos y lo desoímos o no escuchamos esos consejos que ellos nos dan, pues se quedan allí. Su presencia es latente, pero no pueden evitar que otros espíritus se afinicen a nosotros, porque nosotros les abrimos la puerta. Sin embargo, en el momento en que nuevamente nosotros aceptamos sus consejos, oímos sus intuiciones, ellos acuden a nosotros, ¿sí? Pero nunca se alejan 100%, están siempre cerca de nosotros. Pero lo importante de esto es, los espíritus protectores respetan nuestro libre albedrío. No pueden obligarnos a hacer el bien a la fuerza. Eso debe ser una decisión de nosotros, pero nunca se alejan del todo. ¿Ok? Entonces dice acá un comunicado o un complemento de estas preguntas, este mensaje un poco extenso de San Luis y San Agustín, que vale la pena que meditemos, ¿sí? Dice,
Dicen estos dos espíritus, San Agustín y San Luis: una doctrina hay que debiera convertir a los más incrédulos por su encanto y dulzura. Es la del ángel de la guarda. Pensar que tenéis juntos a vosotros a seres que os son superiores y que están permanentemente ahí para aconsejaros y sosteneros, para ayudaros a ascender la áspera montaña del bien, que son amigos más seguros y abnegados que las amistades más íntimas, susceptibles de ser contraídas en esta tierra. ¿No es acaso una idea muy confortadora? Tales seres se encuentran allí por orden de Dios. Él les ha puesto cerca de vosotros y ahí permanecen por amor a Él, cumpliendo a vuestro lado una bella aunque penosa misión. Sí, sea donde fuere que os halléis, Él estará con vosotros. Prisiones, hospitales, antros del vicio, soledad, nada de esto os separa de ese amigo a quien no podéis ver, pero cuyos más tiernos impulsos y sabios consejos siente y escucha vuestra alma. Seguimos. ¿Por qué no conocéis mejor esta verdad? ¿Cuántas veces os ayudaría en los instantes de crisis, en los momentos que tenemos dificultades? ¿Cuántas veces os salvarían de los malos espíritus? Pero en el día supremo, este ángel del bien tendrá que manifestaros. No te lo dije y tú no lo has hecho. No te señalé el abismo y tú te despeñaste por él. No te hice escuchar en tu conciencia la voz de la verdad y no seguiste, en cambio, los consejos de la mentira. Ah, interrogad a vuestros ángeles de la guarda, estableced entre ellos y vosotros esa tierna intimidad que entre los mejores amigos reina. No penséis en ocultarles nada, porque ellos tienen la vida de Dios y no podréis engañarlos. Pensad en el porvenir, tratad de avanzar por ese camino y con ello vuestras pruebas serán más cortas, vuestras vidas más dichosas. Hombres, tened valor, arrojad lejos de una vez por todas los prejuicios y las segundas intenciones. Tomad por la nueva senda que ante vosotros se extiende. Marchad, marchad, tenéis guías, seguidlos. No puede faltaros la meta, puesto que esa meta es Dios mismo. A aquellos que pensaran que es imposible para los espíritus realmente elevados sujetarse a una tarea tan laboriosa y de todos los instantes, les diremos que nosotros influimos sobre vuestras almas, aun estando a muchos millones de leguas de vosotros, porque para nosotros el espacio nada significa. Y aunque residamos en otro mundo, nuestros espíritus conservan su relación con el vuestro. Disfrutamos de facultades que no estáis en condiciones de comprender, pero tener la certeza de que Dios no nos ha impuesto una tarea que exceda a nuestras energías y que no os ha abandonado a vosotros mismos en la tierra, sin amigos ni amparo. Cada ángel de la guarda tiene su protegido, por el cual vela como vela un padre por su hijo, y es feliz cuando lo ve marchar por el buen camino, en cambio solloza si son desdeñados sus consejos. No temáis cansarnos con vuestras preguntas. Antes bien, permaneced siempre en relación con nosotros. Seréis con ellos más fuertes y más dichosos. Son esas comunicaciones de cada hombre con su espíritu familiar las que hacen medios a todos los individuos. Medios ignorados en la hora actual, pero que se manifestarán más adelante y se derramarán como un océano sin límites para rechazar la incredulidad y la ignorancia. Hombres instruidos, instruid. Hombres talentosos, educad a vuestros hermanos. No os imagináis qué obra cumpliréis de ese modo. La obra de Cristo, la que Dios os impone. ¿Por qué os ha concedido Dios inteligencia y conocimientos, si no es para que hagáis partícipes de ellos a vuestros hermanos, a fin de hacer que avancen por la senda de la felicidad y de la aventura eterna? Entonces, es un consejo directo de San Luis y San Agustín.
creo que es el único mensaje que tiene estos dos espíritus unidos entregando este mensaje. Lo que quiere decir que es un mensaje muy importante, ¿sí? Dos espíritus firman este comunicado y qué espíritus, el de San Luis y el de San Agustín. Entonces es muy importante que nosotros nos sensibilicemos y entendamos la importancia que tienen estos espíritus protectores a nuestro lado. Entonces, por ejemplo, si tenemos 8.000 millones, si somos 8.000 millones de habitantes en el planeta Tierra, sabemos que al menos tenemos 8.000 millones de espíritus buenos tratando de hacer que el planeta Tierra funcione de la mejor manera. Porque por más malo, equivocado que sea un ser humano, un encarnado, tiene un espíritu bueno que lo está guiando, sino que no está acatando esos consejos. Y además de eso, hay otros espíritus, además del ángel de la guarda, como lo vamos a ver más adelante. O sea que son muchísimos, miles de millones de espíritus asignados por Dios para nosotros, para que podamos salir victoriosos de esta encarnación. ¿Ok? Entonces, ahora este sí es un comentario de Kardec. El anterior fue un comentario de los espíritus San Luis y San Agustín. Este sí es un comentario de Kardec, por eso está en la letra de otro color. Dice así Kardec: la doctrina de los ángeles de la guarda, que velan por sus protegidos a despecho de las distancias que separan los mundos, no tiene nada que deba sorprender. Por el contrario, es grande y sublime. ¿No vemos acaso en la tierra a un padre que vela por su hijo, aunque esté lejos de él, ayudándolo con sus consejos por correspondencia? Bueno, en esa época de Kardec no había WhatsApp, no había nada de esto, ¿no? Era otro tipo de correspondencia, las cartas escritas. ¿Qué habría de extraño, pues, en que los espíritus puedan guiar a aquellos a quienes toman bajo su protección de un modo a otro, puesto que para ellos la distancia que separa los mundos es menor que la que en la Tierra separa los continentes? ¿No disponen ellos además del fluido universal que liga a todos los mundos, tornándolos solidarios, vehículo inmenso de la transmisión de los pensamientos, así como el aire es para nosotros el vehículo de la transmisión del sonido? Quien ha estudiado el libro de los espíritus sabe que el fluido cósmico universal es el medio por el cual los pensamientos, las oraciones viajan, ¿sí? Si nosotros oramos, si nosotros pensamos, si nosotros deseamos el bien, la paz, el amor, la luz para un ser querido, así esté en otro mundo, en otro planeta, eso le llega, porque por medio del fluido cósmico universal ese pensamiento llega. Por eso es que decía San Luis y San Agustín ahora mismo que no importa que ellos estén incluso en otro planeta, siempre estarán pendientes de sus tutelados, ¿sí? Por ya esa superioridad que le dan, ese desarrollo en sus facultades que le da, esa superioridad, ese progreso. Entonces tienen esa posibilidad aún de lejos, velar, ayudar por todos aquellos a los cuales se les dedica. Otra pregunta, la 496. ¿El espíritu que abandona a su protegido al no hacerle ya bien puede hacerle mal? Respuesta: los buenos espíritus jamás hacen el mal. Dejan que lo cometan aquellos otros que toman su lugar. Entonces, acusáis vosotros a la mala suerte de los infortunios que os agobian cuando en realidad vuestra es la culpa. ¿Sí? Entonces, nosotros somos los que elegimos, ¿verdad? El bien o el mal. Los espíritus buenos siempre nos aconsejan el bien, pero respeta nuestro libre albedrío. Si cometemos, si escogemos el mal, si escogemos nuestras pasiones, si escogemos nuestros vicios, ¿es culpa de ellos? No es culpa de ellos.
No es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de nosotros. Entonces, ningún espíritu va a abandonar a su tutelado. Lo que pasa es que respeta, como ya lo hemos dicho varias veces, su libre albedrío. El espíritu protector puede dejar a su protegido a merced de un espíritu que podría tener malas intenciones hacia él. Respuesta: los espíritus malos suelen unirse para neutralizar la acción de los buenos, pero si el protegido lo quiere, contará con toda la fuerza del espíritu bueno. De no ser así, o sea, que no lo quiera, este quizá encuentre a alguien a quien ayudar, aprovechando la oportunidad para ello mientras aguarda el momento de regresar junto a su protegido. Entonces, podemos nosotros resistir a todos los acechos de los espíritus inferiores si de corazón, de pensamiento, de alma, pedimos a esos espíritus protectores que nos guíen, que nos ayuden. Pero somos nosotros mismos los que soltamos esa tutela, esa protección, dejándonos seducir por cantos de sirena de espíritus que tal vez tienen las mismas pasiones nuestras y nosotros preferimos el goce, el disfrute de los sentidos, el apego a las cosas materiales y no las cosas que realmente nos van a llevar a ser superiores. La 498 dice: cuando el espíritu protector permite que su protegido se extravíe en la vida, ¿sucede esto por impotencia suya para luchar contra otros espíritus que son malévolos? Respuesta: no se trata de que no pueda, sino que no quiere, puesto que su protegido sale de las pruebas más perfecto y más instruido. Lo asiste con sus consejos mediante los buenos pensamientos que le sugiere, pero que, por desgracia, no siempre son escuchados. Solo la debilidad, indolencia y el orgullo del hombre dan fuerza a los espíritus malos. Miren esto, importante. Solo la debilidad, indolencia y el orgullo del hombre dan fuerza a los espíritus malos. Y pongo en otra letra, en otro color. Su poder sobre vosotros procede únicamente del hecho de que no les oponéis resistencia. ¿Por qué los espíritus inferiores tienen algún tipo de influencia sobre nosotros? Porque no les oponemos resistencia. Porque ellos nos intuyen aquellas cosas que en vidas pasadas o en esta misma existencia hemos solido hacer, cosas como vicios, cosas como defectos, cosas como pasiones desenfrenadas, ¿sí? Y nosotros copiamos todo lo que ellos nos sugieren, ¿sí? Si no es que nosotros mismos somos los que los buscamos esos pensamientos, esos deseos y los atraemos. Entonces, pero si resistiéramos, eh, si realmente quisiéramos buscar el bien, si realmente quisiéramos cumplir las leyes superiores que nos rigen, ¿sí? Los mandamientos de Dios dictados por los 10 mandamientos, la ley de amor de Jesús, las leyes morales de los espíritus superiores, si realmente estuviéramos dispuestos a cumplirlas, entonces ellos no tendrían ninguna oportunidad de desviarnos del bien. Somos nosotros los principales agentes de nuestro estancamiento, de nuestra falta de progreso. No le podemos echar las culpas a los espíritus de las cosas que nos pasan o nos dejen de pasar. Tenemos espíritus buenos a nuestro lado y los otros espíritus seductores que tratan de hacernos equivocar, depende de nosotros el caer o no en sus trampas, en sus seducciones. Ya nosotros sabemos que está bien y que está mal. Si escogemos lo malo, no le podemos echar la culpa a los espíritus inferiores. Nosotros somos los que escogemos. 499. El espíritu protector está constantemente con su protegido. ¿No existe alguna circunstancia en que sin abandonarlo lo pierde de vista? Respuesta: existen circunstancias en que la presencia del espíritu protector junto a su protegido no es necesaria. No es que lo pierda de vista, sino que, por ejemplo, cuando llegamos al centro espírita, los espíritus protectores descansan, ¿verdad? Porque ahí vamos a ser atendidos por otros espíritus
¿verdad? Por los trabajadores de esa casa, ¿sí? Que nos atienden, que nos ayudan. Entonces son momentos para ellos de relax o de tranquilidad. En esos momentos su presencia no es necesaria, pero en muchos otros momentos de la vida sí lo son. 500. Llega el momento en que el espíritu no tiene ya necesidad del ángel de la guarda. Respuesta, sí, cuando ha alcanzado el grado en que puede guiarse a sí mismo. Recordemos las palabras de Jesús, buscar la verdad y la verdad os hará libre. Cuando llegue ese momento, es el mismo momento en que el escolar ya no necesita de maestro. Y miren la respuesta, pero no ocurre ello en vuestra tierra. O sea, en el nivel evolutivo que nosotros tenemos en el planeta Tierra, un planeta que está pasando por una transición planetaria de un mundo de expiación y prueba a un mundo de regeneración, ni siquiera en el mundo de regeneración todavía nos dicen los espíritus, el mal no ha desaparecido. Entonces, en un planeta en el que estamos, todavía no dispensamos de los espíritus protectores, de los ángeles guardianes. ¿Por qué? Por nuestra inferioridad. Todavía no podemos estar sueltos de madrina, como dicen por ahí. Todavía tenemos que tener un tutor, un guía espiritual, porque no somos libres. Tenemos todavía que buscar la verdad para que la verdad nos haga libres. Buscar la verdad y aplicárnosla y cumplirla. La pregunta 501 dice, ¿por qué la acción de los espíritus sobre nuestra vida es oculta? ¿Y por qué cuando nos protegen no lo hacen de una manera ostensible? Yo creo que es fácil de adivinar la respuesta, pero vamos a leerla. Si contarais con tal apoyo, no obraríais por vosotros mismos y vuestro propio espíritu no progresaría. Para que pueda él adelantar necesita experiencia y a menudo es preciso que él adquiera a sus expensas. Es menester que emplee sus fuerzas, sin lo cual sería como un niño al que no permite que camine solo. La acción de los espíritus que os quieren está siempre bien regulada, de modo de dejaros ejercer vuestro libre albedrío, por cuanto si no tuvierais responsabilidad, no avanzaríais en el camino que debe conduciros a Dios. Al no ver el hombre a su sostén, se confía en sus propias fuerzas, no obstante su guía vela por él y de tiempo en tiempo le advierte que desconfíe del peligro. Entonces, imagínense que los guías, que los ángeles se manifestaran a nosotros, no generaríamos nosotros la libertad, el razonamiento, el libre albedrío, porque estaríamos a expensas de que el guía nos va a indicar todo. Entonces, eso no lo quiere Dios. En el Evangelio hay un pasaje muy bonito que habla sobre este tema, que está precisamente en la Biblia, que es el ángel que guió a Tobías. El ángel que guió a Tobías solamente se manifestó después que ya había cumplido su misión, ya al final de su misión. Porque si Tobías hubiera sabido que ese era un ángel, es decir, él se dijo que era un ángel, fue al final de la jornada, no al principio, porque él se hubiera confiado entonces todo lo que le guiara ese espíritu y no hubiera desarrollado su inteligencia. Entonces, los espíritus no vienen a ahorrarnos a nosotros todo el trabajo, todo el estudio, todo el progreso que tenemos que hacer. No, por eso lo hacen de forma oculta. ¿Sí? Entonces, 502, el espíritu protector que consigue llevar a su protegido por la buena senda, ¿experimenta por ello algún bien para sí mismo? Respuesta, es un mérito que se le toma en cuenta, ya sea para su propio adelanto o bien para su felicidad. Es dichoso cuando ve que sus esfuerzos son coronados por el buen éxito. Triunfa con esto, así como un preceptor triunfa con los buenos logros de su alumno. Imagínense ustedes, pues tenemos que siempre nombrar los ejemplos que tenemos más a la mano, y como es el caso de Emmanuel, aquí lo vemos, Emmanuel y Chico Xavier, ¿verdad? Es el caso de Emmanuel, hacer escribir a Chico Xavier 451 libros, muchos dictados por él mismo. Se dicen que entre 10.000 y 20.000 cartas
recibió Chico Xavier de familiares, algunas de las cuales ya lo vimos el sábado pasado en la biografía de Chico Xavier. Algunas de esas cartas incluso sirvieron en casos judiciales en Brasil, hicieron jurisprudencia. En un caso que narramos la semana pasada, un espíritu a través de una carta de Chico Xavier pudo demostrar la inocencia de un sindicado. Eran dos chicos que estaban jugando con un arma y se les disparó, unos adolescentes. Entonces, esto llevó a que ese muchacho que estaba siendo sindicado como homicidio pudiera liberarse de eso. Con una firma de una carta de Chico Xavier que los expertos en firmas demostraron que era la misma del desencarnado. ¿Ya? Entonces, todos esos son méritos también para ese ángel guardián, ¿verdad? Y en este caso es Manuel, ese padre espiritual de Chico. Entonces, fue un éxito, la vida de misionero fue un éxito tanto para Chico como para su guía espiritual. Y que entendemos ya está encarnado en Brasil, es lo que dicen, que decían que después de la desencarnación de Chico, que fue en el año 2002, iba ya a reencarnar en Manuel. Entonces dicen que ya está encarnado en Brasil. Bueno. La 502A, si no tiene un resultado positivo, es responsable de ello. Seguimos hablando del ángel guardián, no del espíritu protector. No, puesto que hizo lo que de él dependía. Es decir, nadie recibe la misión de ángel guardián sin estar preparado para ello. Si le dieron esa responsabilidad porque estaba preparado para ello. Y normalmente el que falla no es el ángel guardián, el que falla es el espíritu tutelado, el espíritu encarnado, que no sigue los consejos. Entonces, si al encarnado le va mal porque escogió esas cosas, esas decisiones que iban en contra de su progreso, pues no se puede responsabilizar al espíritu superior, al espíritu protector. La 503, el espíritu protector que ve a su protegido seguir el camino falso a pesar de sus advertencias, ¿siente pena por eso? ¿No es este hecho un motivo de perturbación para su felicidad? Respuesta, sufre por esos errores y los lamenta, pero la aflicción no equivale a las angustias de la paternidad terrestre, porque él sabe que el mal tiene remedio y que lo que no se hace hoy se hará mañana. Entonces, los espíritus protectores que ya tienen cierto grado de evolución, pues no se afligen como nos afligimos a nosotros cuando no conocemos, bueno, no tenemos la claridad de la inmortalidad del alma. Ellos saben que es un tropiezo en el largo camino del espíritu cuando ha fallado en una encarnación, ¿sí? Y él mismo tendrá la oportunidad más adelante de continuar y ayudar a que ese mismo espíritu se resarza en el mundo espiritual o en nuevas encarnaciones. Entonces, aquí está Emmanuel, uno de las pinturas de Emmanuel, guiadas mediúnicamente. Este es siempre como una vestidura romana. Podemos saber en todos los casos, la 504, el nombre del espíritu protector o ángel de la guarda. Respuesta, ¿cómo queréis saber nombres que para vosotros no existen? ¿Creéis pues que no haya entre los espíritus más que los que conocéis? Es decir, no podemos tener la pretensión que los espíritus todos son conocidos por nosotros, porque imagínense cuántos espíritus grandes, verdaderamente grandes, no han tenido un renombre acá en la tierra, porque no necesariamente todos los espíritus de gran evolución han tenido notoriedad, no todos, algunos con misiones específicas que por una razón o por la otra los llevaron a esa notoriedad. Pero como las noticias buenas no son las que más venden, ¿verdad?
Solamente ciertos espíritus de gran grandeza son los que se han hecho famosos, como la Madre Teresa de Calcuta, como Gandhi y otros. Pero muchos otros son desconocidos. Sin embargo, han tenido unas vidas sacrificadas de gran valor, de gran evolución. Entonces, no todos van a tener los nombres conocidos por nosotros. ¿Ok? 504A. ¿Cómo invocarlo? O sea, ¿cómo pedirle a ese ángel de la guarda que te ayude? ¿Cómo invocarlo entonces si no le conocemos? Respuesta, darle el nombre que queráis. Por ejemplo, el de un espíritu superior al que profeséis simpatía o veneración. Vuestro espíritu protector acudirá a ese llamado, porque todos los espíritus buenos son hermanos y se asisten mutuamente. Es decir, para ellos el nombre es lo de menos. ¿Sí? El nombre es lo de menos. Dice acá, darle el que prefieras. De pronto conocemos a alguien importante, algunos dicen Becerra de Meneses, otro espíritu, André Luis, otro algún santo de la iglesia, otro algún apóstol de Jesús, en fin, algún ser por el que uno tenga cierta admiración o devoción. A veces no sabemos por qué y debe haber alguna razón del por qué esa admiración de ese espíritu. De pronto lo conocimos en otra existencia y por esa devoción. Entonces, el nombre es lo de menos. Le pedimos a ese guía o a esa guía, porque hay algunos que tienen esa personalidad o esa polaridad femenina. Yo por lo menos creo que mi espíritu guía es una dama, porque varias medium la han visto. Entonces, pueden ser femeninos, pueden ser masculinos, ¿no? Que tengan esa polaridad. Bueno, la 505. Los espíritus protectores que adoptan nombres conocidos son siempre realmente los de las personas que llevaban esos nombres. Respuesta, no, sino de espíritus que les son simpáticos y que con frecuencia vienen por mandatos suyos. Os hacen falta nombres, entonces ellos toman uno que os inspire confianza. Así vosotros, cuando no podéis cumplir en persona una misión, enviáis a otro que actúa en vuestro nombre. ¿Sí? Entonces, no siempre esos espíritus que se manifiestan con ciertos nombres conocidos son esas mismas personalidades, sino que son designados por esos hermanos para que los representen. Y los representan tal o mejor o igual que ellos. Entonces, como decíamos ahorita, los nombres no es lo importante es que ese espíritu tiene una superioridad tal para guiarme, para ayudarme a cumplir la misión. Eso es lo importante. 506. Cuando nos hallemos en la vida espírita, ¿reconoceremos a nuestro espíritu protector? Respuesta, sí, porque muchas veces ya le conocíais antes de vuestra encarnación. Entonces, en el momento de emancipación del alma, en el momento del sueño, del descanso de nuestro cuerpo, también nos encontramos con ellos, ¿sí? Entonces, hay personas que vemos en nuestros sueños que no reconocemos acá como nadie conocido, como nadie que hayamos visto. Sin embargo, son viejos amigos, viejas amistades, viejos familiares, viejos parientes y nuestros guías que también se manifiestan en esos momentos. Entonces, lo que pasa es que por el olvido del pasado no recordamos todo lo que hemos hecho en existencias pasadas o todo lo que pasa en el mundo espiritual en el momento de la emancipación del alma. 507. Todos los espíritus protectores pertenecen a la clase de espíritus superiores. Puede haber entre aquellos los que pertenezcan a grados intermedios. Un padre, por ejemplo, podrá llegar a ser el espíritu protector de su hijo. Respuesta. Es posible, pero la protección supone cierto grado de elevación y un poder o virtud suplementario concedido por Dios. El padre que protege a su hijo puede ser el mismo asistido por un espíritu más elevado. Entonces,
los dos casos que acabamos de mencionar, ¿verdad? El de, el de Emanuel con Chico y el de Juana de Ángelis con Divaldo, ¿verdad? Entendemos que ambos tuvieron unas vidas donde progresaron, pudieron progresar mucho más que sus hijos, que sus tutelados, ¿sí? Pero acá también es importante esto lo que dice, que esos espíritus protectores que fueron padres o madres de esos encarnados, pueden tener otros espíritus que los asistan, que le ayudan a cumplir su misión, ¿sí? En este caso, creo que tanto Emmanuel como Juana de Ángelis han tenido el progreso suficiente que le dé esa suficiencia para haber dirigido tan bien a estos medios, a estos espíritus encarnados, que la verdad que ambas han sido unas vidas exitosas. 508. Los espíritus que han dejado la tierra en buenas condiciones pueden siempre proteger a aquellos a quienes aman y que les sobreviven. Respuesta: su poder está restringido en mayor o menor grado. La posición en que se hallan no les deja siempre toda la libertad de acción. Entonces, tenemos que el poder no es absoluto, ¿sí? Y que necesitan tener méritos para proteger a los que han amado. No siempre, porque yo ame a mi hijo, a mi hija, puedo ser más adelante su espíritu protector. Para eso hay que tener unos méritos. Yo lo puedo amar, lo puedo querer, la puedo amar, la puedo querer, pero no tengo todavía el crecimiento espiritual para ser de espíritu protector, ¿sí? En la anterior se nos dijo que otros espíritus la pueden ayudar, pero de todas formas debe haber un rango importante de superioridad entre el protector y el tutelado, para no estar ese protector a la vez necesitar otro protector que lo guíe para proteger a los. No, tiene que tener cierto grado de superioridad, y muchas veces nosotros no estamos todavía preparados para ser los protectores de nuestros seres queridos. Entonces, acordémonos que el mundo espiritual es de orden, ¿sí? Allá no se hace lo que a mí me parezca, lo que yo quiera, lo que yo crea, no. Allá hay un orden, y solamente si yo estoy preparado es que yo voy a poder ejercer ese derecho de ser protector de un encarnado. 509. Los hombres en estado salvaje o de inferioridad moral poseen asimismo sus espíritus protectores, y en caso afirmativo son esos espíritus de un orden tan elevado como los que asisten a los hombres muy adelantados. Creo que la respuesta también es fácil de inferir. Dice: cada hombre tiene un espíritu que vela por él, pero las misiones son relativas a su objeto. No daréis un profesor de filosofía a un niño que está aprendiendo a leer. El progreso del espíritu familiar sigue al del espíritu protegido. Aún teniendo un espíritu superior que vele por vosotros, podéis por vuestra parte pasar a ser el protector de un espíritu que os sea inferior, y los progresos que le ayudéis a lograr cooperarán a vuestro propio adelanto. Dios no pide al espíritu más que lo que corresponda, según sus fuerzas y el grado que haya alcanzado. Entonces aquí está claro con esta respuesta: no daréis un profesor de filosofía a un niño que está aprendiendo a leer. Entonces el salvaje tiene su protector, pero no va a ser el mismo protector de un espíritu mucho más educado, mucho más evolucionado, con mucho más progreso. Entonces es relativa esa la tutela debe ser proporcional al adelanto de cada espíritu de lo que necesite, ¿sí? No se puede, como dicen por ahí, cortar a todos con la misma tijera, con los mismos. Es según el grado de avance del tutelado, así será el grado del tutor que le va a colocar, ¿sí? Si una persona no tiene nada que enseñarle a la otra, no puede ser su tutor o su guardián. 510.
Cuando el padre que asiste a su hijo reencarna, sigue velando por él, es más difícil, pero en un instante de desprendimiento, ruega a un espíritu simpático que le ayude en esa misión. Por lo demás, los espíritus solo aceptan aquellas misiones que puedan llevar a feliz término. El espíritu encarnado, sobre todo en los mundos en que la existencia es material, está demasiado sometido a su cuerpo para poder consagrarse por entero a otro, es decir, asistirlo personalmente. De ahí que los que no lo son bastante elevados sean ellos mismos ayudados por espíritus que les son superiores. De manera que si uno falta por cualquier causa, es sustituido por otro. Entonces, cuando uno está reencarnado, ya no puede tutelar a otro encarnado o que esté en el mundo espiritual. Ya no puede ser el ángel guardián, ya tiene que ser sustituido porque es mucho más difícil. Está el velo de la carne, ¿sí? Que le impide tener la libertad que tenía como espíritu. Entonces es mucho más complicado y por lo tanto no se le va a dar esa misión. Aparte del espíritu protector, aquí está lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Todo esto, hasta aquí hemos hablado de los espíritus protectores. Y dijimos, si hay 8.000 millones de seres encarnados en la Tierra, de espíritus encarnados en la Tierra, también hay 8.000 millones de protectores en el mundo espiritual ayudándolos. Pero miren, y no solamente es eso, tenemos más. Miren, aparte del espíritu protector, está unido, bueno, pero aquí es con el mal espíritu. Está unido un mal espíritu a cada individuo con miras a incitarlo al mal y darle ocasión de luchar entre el bien y el mal. Bueno, aquí lo que se refiere entonces a los espíritus llamados seductores, ¿no? Entonces, que si hay espíritus que están unidos también, así como hay un protector, hay un espíritu unido a él también para hacerlo caer en el mal. Entonces, miren la respuesta. Unido no es la palabra exacta. Bien es verdad que los malos espíritus tratan de desviar del camino recto al hombre cuando se les presenta la oportunidad. Pero si uno de ellos se apega a un individuo, lo hace por determinación propia, porque espera que el hombre le haga caso. Entonces se desarrolla una lucha entre el bueno y el malo, y la victoria corresponderá a aquel cuyo dominio el individuo entregue. Entonces, fíjense ustedes la diferencia. El espíritu bueno, el guía, el protector, el ángel de la guarda que hemos hablado hasta ahora, sí tiene una misión de estar protegiendo a ese tutelado. Los espíritus seductores, a ellos no se les dio la misión de desviar del buen camino a los espíritus a los que ellos se aficionan. Entonces, por eso se dice, unido no es la palabra, sino que él está aficionado a ese espíritu y que si ese espíritu hace lo que él le sugiere, ahí lo tendrá, ahí lo tendrá. Pero lo importante, el espíritu inferior que se aficiona, que trata de seducir al mal a otro espíritu encarnado, no tiene esa misión. Lo hace porque ha caído en la debilidad de ese vicio, de esa enemistad, de esa bajo instinto, ¿sí? Y el otro, el encarnado, le hace caso, ¿sí? Pero eso no lo tiene él como misión. Entonces, no son iguales de protagonistas el espíritu protector y los espíritus seductores que nos quieran hacer caer. Ellos lo hacen porque quieren, pero no tienen esa misión, ¿vale? Eso es algo muy importante, porque las religiones les dan demasiado protagonismo a los espíritus inferiores o a Satanás o al diablo, como le quieran decir, ¿verdad? Como si ellos tuvieran esa misión de hacerle daño a las personas. No, no. Ellos, todo es lo que uno le permita, ¿verdad? Pero el que sí tiene misión de ayudar es el espíritu protector, ¿vale? 512. ¿Podemos tener muchos espíritus protectores? Buena pregunta, ¿verdad? Cada hombre tiene siempre espíritus simpáticos, más o menos elevados,
que le profesan afecto y por él se interesan, como existen también otros que lo secundan en el mal. Es decir, hay espíritus simpáticos para el bien y espíritus simpáticos para el mal. ¿Ok? Entonces, además del espíritu protector, hay otros espíritus que se aficionan según la naturaleza de nuestro comportamiento. Se aficionan a nosotros por el bien, espíritus de bien, por afinidad, ¿sí? Y también si estamos haciendo el mal, se aficionan los espíritus que les gusta eso que nosotros realizamos en el mal. Entonces, no es que sean protectores, son espíritus afines que se unen tanto cuando hacemos el bien como cuando hacemos el mal, de acorde a cuál es nuestra preferencia. ¿Ok? Los espíritus simpáticos, esos son los que acabamos de hablar, simpáticos para el bien o simpáticos para el mal. Los espíritus simpáticos obran en virtud de una misión. Dice, a veces pueden desempeñar una misión temporaria, pero casi siempre no son solicitados sino por la similitud de pensamientos y sentimientos, así en el bien como en el mal, lo que acabamos de decir. ¿Ok? No, ellos no tienen una misión, puede ser temporaria, pero casi siempre es por la similitud de nuestros pensamientos, hacia el bien o hacia el mal. Respuesta, pregunta 513. De ello parece resultar que los espíritus simpáticos pueden ser buenos o malos. Sí, el hombre encuentra siempre espíritus que con él simpatizan, sea cual fuere su carácter. Fíjense, tenemos el espíritu protector y tenemos otros espíritus simpáticos que, según nuestra afinidad, también nos pueden ayudar o a hacer el bien o a hacer el mal, según nuestra afinidad. ¿Ok? Bien. 514. Los espíritus familiares, o sea, los que han sido familia, son los mismos espíritus simpáticos y espíritus protectores. Hay muchos matices en la protección y en la simpatía. Darle los nombres que queráis. En cuanto al espíritu familiar, es más bien el amigo de la casa. O sea, es alguien que seguramente ha sido conocido por nosotros o del círculo familiar en otras existencias. Entonces, como un ángel tutelar del hogar, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos seres queridos también que están a nuestro lado, los espíritus familiares, que también quieren el bien de nosotros. Es decir, tenemos muchas medios, recursos para salir adelante en esta existencia, ¿sí? No solamente por nuestros ángeles guardianes, sino esos espíritus amigos que nos quieren ayudar, ¿sí? Cuando nosotros le hacemos bien a alguien, miren lo poderoso que es hacer el bien. Cuando nosotros le hacemos el bien a alguien, esa persona a la que le hemos hecho un bien, también tienen familiares, tienen amigos, tienen guías. Y en cierta forma nos ganamos el afecto y la gratitud de ese círculo de espíritus, de esa constelación familiar, de ese ser a quien yo le hice un bien y ellos quedan agradecidos conmigo y por lo tanto deudores míos, o sea, con una deuda de gratitud y pueden pasar a ser espíritus familiares, espíritus simpáticos, amigos que me ayudan, que me dan una mano en un momento dado, ¿sí? Entonces, por eso el que hace el bien, recibe el bien, ¿sí? Es natural que cuando tú haces bien, a tu alrededor haya como una malla de protección en el bien. ¿Por quiénes? Por esa constelación familiar de esos amigos que yo beneficié. Entonces, esta es una explicación de Kardec. Dice, de las explicaciones expuestas y de las observaciones consignadas acerca de la naturaleza de los espíritus que se apegan al hombre, es posible deducir lo que sigue, o con estas conclusiones de Kardec. El espíritu protector, ángel de la guarda o genio bueno, es lo mismo, es aquel cuya misión consiste en seguir al ser humano en la vida y ayudarle a progresar.
es siempre de una naturaleza superior respecto a la de su protegido. Eso es lógico y es lo que las conclusiones que hemos sacado hasta ahora. Los espíritus familiares se apegan a ciertas personas mediante vínculos más o menos duraderos, con miras a serles útiles dentro del límite de sus posibilidades, con frecuencia bastante limitada. Son los amigos del hogar que, según su progreso, tendrán capacidad también de ayudarnos o no, de ayudarnos más o menos. No tienen la misión directa como los ángeles de la guarda, pero lo hacen por gusto, y como el bien siempre es respaldado por Dios, entonces ellos se quieren sumar al bien de ese hogar y les es permitido realizar el bien, pero no tienen muchos recursos en su progreso, pero ayudan. Los espíritus familiares, bueno, con frecuencia bastante limitada. Son buenos, pero a veces poco adelantados e incluso un tanto frívolos. O sea que los espíritus familiares también pueden ser medio frívolos y participar a veces de las mismas cosas que participamos nosotros los encarnados. Se ocupan de buena gana de detalles concernientes a la vida íntima y solo obran por orden o con el permiso de los espíritus protectores. O sea, los espíritus familiares no son espíritus superiores y no son espíritus protectores, pero quieren hacer el bien y a veces son ayudados por los espíritus protectores para que realicen cosas en pro de esa familia. Los espíritus simpáticos son aquellos que se sienten atraídos por nosotros a causa de afectos particulares y de cierta semejanza de gustos y sentimientos, en el bien tanto como en el mal. La duración de sus relaciones está casi siempre subordinada a las circunstancias. Entonces, esos sí son los simpáticos. Los simpáticos son los que se afinizan a nosotros tanto por la acción del bien como por la acción del mal, ¿sí? Entonces, se unen por nosotros, nosotros le abrimos la puerta a esas influencias y permanecen con nosotros por afinidad. El genio malo es un espíritu imperfecto o perverso que se acerca al hombre con el propósito de desviarlo del bien, pero obra por propio impulso y no en virtud de una misión. Eso es importante. No tienen una misión ni los simpáticos, ni los familiares, ni los imperfectos. Solamente tienen una misión los espíritus protectores. Esos son. Y que son superiores o de una superioridad mayor del tutelado. Su tenacidad, estamos hablando del genio malo o espíritu imperfecto, su tenacidad depende de las mayores o menores facilidades de acceso que encuentre. El hombre siempre es libre de atender su voz o desoírla. Entonces, nadie es fatalmente víctima de un espíritu imperfecto. No. Todo es las talanqueras que uno les coloque para que ellos nos influencien. Nosotros le abrimos nuestra casa mental, nuestra casa emocional y los dejamos sugerirnos y caemos en sus sugerencias por nuestra propia cuenta. Ellos no tienen la misión de hacerlo, nosotros no tenemos la obligación de seguirlo. Ahora, hay una cosa bien importante. Los espíritus imperfectos no respetan nuestro libre albedrío. Ellos tratan de obligarnos, tratan de hacernos títeres de sus sugerencias. Todo lo contrario de los espíritus protectores o ángel de la guarda. Ellos sí respetan nuestro libre albedrío. Entonces, nosotros somos los que tenemos que saber hacer las restricciones, cumplir las leyes morales para no caer en sus telarañas del vicio, del mal, del odio
de los defectos, de las malas inclinaciones. ¿Vale? 515. ¿Qué debemos pensar de esas personas que parecen apegarse a ciertos individuos para empujarlos inevitablemente a su perdición? ¿O por el contrario, guiarlos por el camino recto? Respuesta: sí. Algunas personas ejercen sobre otras una especie de fascinación que pareciera irresistible. Cuando esto sucede para el mal, se trata de espíritus malos de los cuales se sirven otros malos espíritus con el objeto de subyugar mejor a su víctima. Dios puede permitirlo para probaros. Entonces, acordémonos que hay varios tipos de obsesión: de encarnado a encarnado, de encarnado a desencarnado, de desencarnado a encarnado y de desencarnado a desencarnado. Entonces, puede existir esos espíritus encarnados que tratan de dominar, de controlar, de esclavizar a otro encarnado, muchas veces por la sugerencia de espíritus también que desde el plano espiritual lo están sugiriendo esas situaciones. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo claro. Muchas veces el sicario, la persona, digamos que desequilibrada, que trata de hacerle daño a otros, es a la vez víctima de otras mentes más poderosas en el mal, que los manejan como títeres para que ellos también ejerzan ese mal sobre otro encarnado. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso. Por eso no vale de nada el odio de una persona que tengamos contra una persona que hace el daño, porque a veces esa persona también es víctima de los espíritus inferiores que lo están manejando. Entonces hay que orar por todos, por el que vemos y por el que no vemos, porque alguien que hace el mal definitivamente es un enfermo del cuerpo y del alma. 516. Nuestro genio bueno y nuestro genio malo podrían encarnar a fin de acompañarnos en la vida de una manera directa, más directa. Esto a veces ocurre. Respuesta: pero a menudo también encomiendan esa misión a otros espíritus encarnados que les son simpáticos. Entonces, lo que acabamos de decir, bueno, ya Emmanuel reencarnó después de la desencarnación de Chico en Brasil. Se cree que Juana de Ángeles también va a reencarnar cuando desencarne Divaldo Pereira. Pero que lo hagan para acompañar directamente a sus tutelados. Más bien ellos terminan de cumplir su misión y le piden a otros espíritus que acompañen a sus tutelados, pero no lo hacen ellos directamente. 517. Hay espíritus que se apegan a una familia entera con el objeto de protegerla. Respuesta: ciertos espíritus se ligan a los miembros de una misma familia que viven juntos y están unidos por el afecto, pero no creáis en la existencia de espíritus protectores del orgullo de los linajes o castas. Entonces, hay espíritus que realizan esta misión, una misión global de una familia entera. Es el bien, Dios lo permite, quieren realizarlo, son asesorados, son tutelados a su vez y lo pueden hacer. Pero como dice acá, no para el orgullo, sino para que realmente el círculo familiar avance. 518. Puesto que los espíritus son atraídos hacia los individuos por sus simpatías, lo son igualmente hacia las reuniones de personas por causas particulares. Los espíritus acuden con preferencia a los lugares donde hay semejantes suyos. En estos sitios se hallan más cómodos y están más seguros de que se les escuchará. El hombre atrae hacia él a los espíritus en virtud de sus tendencias, ya se encuentre solo o forme un todo o ente colectivo, como pueden serlo una sociedad, una ciudad o un pueblo. Hay pues sociedades, ciudades y pueblos que son asistidos por espíritus más o menos elevados, según el carácter y las pasiones en ellos dominantes.
Los espíritus imperfectos se alejan de aquellos que le rechazan, de lo que resulta que el perfeccionamiento moral de un todo colectivo, así como el de los individuos aislados, tiende a ahuyentar a los malos espíritus y a atraer a los buenos, los cuales alientan y mantienen el sentimiento del bien en las masas, de la manera que los otros pueden inspirar en ellas las bajas pasiones. Entonces vemos cómo en esta misma Tierra, un planeta de escala relativamente inferior, hay países que tienen unas sociedades mucho más justas, mucho más tolerantes, mucho más organizadas. Entonces tienen espíritus también de esa calidad, de superioridad, porque los encarnados copian todos esos consejos. Entonces, una sociedad como la nuestra, con tantos inconvenientes, con tantos problemas, con tantas injusticias, entonces también tiene una psicósfera, una esfera, eh, una consejería, una masa que nos guía acorde a, a ese nivel que estamos nosotros presentando. Las simpatías son atraídas, pero lógicamente que siempre cualquier país, así como cualquier individuo, tiene espíritus protectores elevados. Pero el problema es que Dios respeta el libre albedrío individual y el libre albedrío colectivo de las masas también. Y por lo tanto, simpatizamos naturalmente con espíritus de las mismas condiciones de nosotros los encarnados. Es algo merecido, atraído. 519. Las aglomeraciones de personas, tales como sociedades, ciudades, naciones, tienen sus espíritus protectores especiales. En efecto, porque esos conglomerados constituyen individualidades colectivas que marchan movidas por un objetivo común y que necesitan de una dirección superior. Es lo que acabamos de decir. Los espíritus protectores de las masas son de una naturaleza más elevada que aquellos otros que se apegan a los hombres aislados. Todo es conforme al grado de adelanto, así de las muchedumbres como el de los individuos. Entonces, si es superior el de un individuo, lógicamente que también debe ser superior el de una masa de individuos, acorde con ese nivel de esa masa. 521. Ciertos espíritus pueden coadyuvar al progreso de las artes al proteger a los seres humanos que de ellas se ocupan. Hay espíritus protectores especiales y que asisten a aquellos que los invocan cuando los juzgan dignos de esto. Pero, ¿qué queréis que hagan con los que creen ser lo que no son? No pueden lograr que los ciegos vean ni que los sordos oigan. Entonces, al artista también lo están guiando espíritus. ¿Sí? Bueno, acá dice otro comentario de Kardec. Los antiguos habían hecho de esos espíritus divinidades especiales. Los espíritus que guían a los pueblos y a las masas y a los artistas. Las musas no eran otras que la personificación alegórica de los espíritus protectores de las ciencias y artes. De la misma manera que designaban ellos con los nombres de lares y penates a los espíritus protectores de la familia. Fíjese que ya eso se conocía, de que teníamos protectores dentro de las familias también. Entre los modernos, las artes, las diversas industrias, las ciudades y comarcas tienen también sus patronos o protectores, que no son sino espíritus superiores, pero bajo nombres diferentes. Puesto que cada hombre tiene sus espíritus simpáticos, de ello resulta que en los todos colectivos, la generalidad de los espíritus simpáticos está en relación con la generalidad de los individuos, que los espíritus extraños son atraídos hacia aquellos por la identidad de gustos y pensamientos. En suma, que tales aglomeraciones de personas, así como ocurre con los individuos aislados, están más o menos bien rodeadas, asistidas e influidas según sea la naturaleza de los pensamientos de la multitud. Es lo que acabamos de decir. Como somos aquí los encarnados, así serán los espíritus desencarnados que nos influencian. ¿Sí? Entonces tenemos que procurar siempre tratar de elevar el nivel
espiritual de nosotros, los encarnados, para que los espíritus que se afinicen a nosotros sean mejores cada vez más. Eso es una conquista, eso no es un regalo, sino es una conquista de cada uno de nosotros. Sigue Kardec, en los pueblos las causas de atracción de los espíritus son las costumbres y hábitos, el carácter dominante y sobre todo las leyes, porque el carácter de una nación se refleja en el conjunto de sus leyes. Los hombres que hacen que reine entre ellos la justicia están combatiendo el influjo de los malos espíritus. Todas partes donde la legislación apoye las cosas injustas, contrarias a la humanidad, los espíritus buenos estarán en minoría y la muchedumbre de los malos que allí afluyen mantienen a la nación en sus ideas y paralizan las influencias bienhechoras de carácter parcial que se pierden en la multitud, como una espiga aislada en medio de las malezas. Estudiando las costumbres de los pueblos o de todo conglomerado humano, es fácil formarse pues una idea de la población oculta que interviene en sus pensamientos y acciones. Como somos los encarnados, así son los espíritus que nos influencian. Y mire lo importante que dice de las leyes, que las leyes tienen siempre que ir variando y mejorando, tratando cada vez de ser más justas, para que así los espíritus que influencien ese país sean cada vez más superiores. Entonces, a este comentario de Kardec hace otro comentario un profesor brasilero famoso, muy estudioso, que se llama José Herculano Pires, y dice: en este comentario a las respuestas de los espíritus nos ofrece Kardec dos indicaciones importantes. La primera de ellas se refiere a la interpretación espírita de la mitología, que modifica cuanto hasta hoy han afirmado al respecto los estudios de la cuestión puramente humanos, pues muestra que los dioses mitológicos existían en realidad como espíritus. Los dioses mitológicos eran espíritus. La segunda es relativa a la sociología, que a la luz del espiritismo se reviste también de un nuevo aspecto, exigiendo el estudio de la interacción de las colectividades espirituales y humanas para la buena comprensión de los procesos sociales. Entonces, según sean lo que esté pasando con esa sociedad, así son los espíritus que están influenciando en ella, ¿sí? Es un efecto, no una causa. La causa son lo que hagamos o dejamos de hacer los encarnados. Viene entonces esa afinidad con los espíritus desencarnados que refuerzan esas tendencias de los encarnados. Y para terminar, bueno, no es la oración. En el Evangelio según el Espiritismo hay una oración a los ángeles guardianes y espíritus protectores que se los recomiendo. En el último capítulo está la oración. Pero lo que aquí quiero destacar es el prefacio que hace Kardec de esa oración a los ángeles guardianes y espíritus protectores, que es como una especie de resumen o síntesis de lo que acabamos de estudiar. Entonces me voy a tomar también el trabajo de leerlo, porque eso sería como un resumen también de todo lo que hemos visto, hecho por el mismo Kardec. Ya 7 años después del libro de los espíritus, porque acordémonos que el Evangelio según el Espiritismo se escribe, o lo escribe él en 1864, y el libro de los espíritus fue en 1857. Después de todo lo que hemos estudiado en el libro de los espíritus, él 7 años después hace esta síntesis en el Evangelio según el Espiritismo. Dice: prefacio de la oración a los ángeles guardianes y espíritus protectores. Dice: todos tenemos un buen espíritu que se une a nosotros desde nuestro nacimiento y nos ha tomado bajo su protección. Llena con respecto a nosotros la misión de un padre para con su hijo, la de conducirnos por el camino del bien y del progreso a través de las pruebas de la vida. Es feliz cuando correspondemos a sus cuidados y gime, o sea, no se siente tan bien cuando nos ve sucumbir. Su nombre nos importa poco, porque puede ser que no tenga nombre conocido en la tierra. Lo invocamos como a nuestro ángel guardián, nuestro buen genio. Podemos también invocarlo con el nombre de un espíritu superior cualquiera,
por el que sintamos más simpatía. Además de nuestro ángel guardián, que siempre es un espíritu superior, tenemos a los espíritus protectores, que no porque estén menos elevados, son menos buenos y benévolos. Estos son parientes o amigos, sería como espíritus familiares más bien. Estos son parientes o amigos, o algunas veces personas que nosotros no hemos conocido en nuestra existencia actual. Nos asisten con sus consejos y muchas veces con su intervención en los actos de nuestra vida. Sí, definitivamente aquí hay un error, son los espíritus familiares. Bien. Luego están, dice, los espíritus simpáticos son aquellos que se unen a nosotros por cierta semejanza de gustos y de inclinaciones. Pueden ser buenos o malos según la naturaleza de las inclinaciones que les atraen hacia nosotros. Todo esto es lo que acabamos de hablar. Y ahora vienen los espíritus seductores. Los espíritus seductores se esfuerzan en desviarnos del camino del bien, sugiriéndonos malos pensamientos. Se aprovechan de todas nuestras debilidades, que son como otras tantas puertas abiertas que les dan acceso a nuestra alma. Los hay que se encarnizan con nosotros como con una presa y no se alejan sino cuando reconocen su impotencia en la lucha contra nuestra voluntad. Dios nos ha dado una guía principal y superior en nuestro ángel de la guarda y guías secundarios en nuestros espíritus protectores y familiares. Bueno, aquí llama protectores y familiares como la misma categoría. Pero es un error creer que tenemos cada uno de nosotros forzosamente un mal genio para contrarrestar las buenas influencias. Los malos espíritus vienen voluntariamente si encuentran acceso en nosotros por nuestra debilidad o por nuestra negligencia en seguir las inspiraciones de los buenos espíritus. Nosotros somos, pues, los que los atraemos. De esto resulta que nunca estamos privados de la asistencia de los buenos espíritus y que depende de nosotros el separar a los malos. Siendo el hombre la primera causa de las miserias que sufre por sus imperfecciones, muchas veces él mismo es su propio mal genio. La oración a los ángeles guardianes y a los espíritus protectores debe tener por objeto solicitar su intervención para con Dios y pedirle fuerza para resistir a las malas sugestiones, así como su asistencia en las necesidades de la vida. Entonces, mis hermanos, hemos atravesado por todo este compendio de conocimientos que el libro de los espíritus nos trae sobre este tema del ángel de la guarda, los espíritus protectores o familiares, los espíritus simpáticos y los espíritus seductores. Entonces, espero que a todos les haya servido este repaso para tener todavía mucha más claridad y mucha más importancia, darle mucha más importancia a nuestros espíritus guías. Tengo aquí a mi hermana Marta Cueto, que quisiera que Marta pudiera decir unas palabras porque ella dice que le da mucho trabajo a los espíritus protectores. Cuéntanos algo, Marta, sobre tu relación con tu espíritu protector. ¿Puedes hablar, Marta? Marta Cueto. Espérate un momento, que los perros, los pequeñitos perros que tengo acá en la casa están con una bulla. Dale, no importa, se oye bien, dale. Bueno, ¿qué te digo? Sí, bueno, la que me contó la historia del ángel de la guarda por primera vez fue Noris Ferreira. Cuando el hijo mío estaba en el preescolar que iba llorando al colegio y a sus primeros años de clase, entonces ella me dijo, no, como habla así todo cartagenero, chévere, me dijo, no, mi coma, usted que se va a preocupar, usted le pide al ángel de la guarda que a Daniel le guste, ame el colegio y que todo el mundo lo quiera y él quiera a todo el mundo en el colegio. Bueno, pasaron los días y la verdad fue que sí, fue exactamente como ella me dijo, yo todos los días de ida y de venida, yo le pedía eso mismo al ángel de la guarda y como al cuarto día ya él no lloró más y de ahí en adelante yo me agarré de ese ángel de la guarda hasta el momento. Hasta el momento yo se lo encomiendo y se lo encomendé para todo y él lo aprendió tanto
que en todo lo que él hace, él también le pide al ángel de la guarda, inclusive hasta cuando va a montar un proyecto, hasta cuando el proyecto lo está montando y no le está saliendo bien, en todo, en todo. No, yo tengo todo el día mi ángel de la guarda trabajando hasta para hacer una sopa, yo le pido que me queden bien todos los santos días. Muy bien, Marta, muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Tiene algún testimonio con su ángel de la guarda? Bueno, entonces esperemos que hayan disfrutado de esta reflexión. Creo que es importante. Por eso decíamos que el Espíritu San Agustín y San Luis habían dado ese mensaje tan importante ellos juntos en ese comentario a las preguntas. Así que bueno, todos a poner en práctica estos maravillosos consejos de que nos le pidamos profundamente al ángel de la guarda por todas las circunstancias de nuestra vida, que nos ayude y sobre todo si estamos en este proceso de reforma íntima, de mejorar nuestras malas inclinaciones, como nos lo sugiere Kardec, pues los ángeles guardianes son un apoyo imprescindible para las situaciones de tristeza, de duelo, depresión, baja autoestima. Todo debemos pedir, apegarnos, solicitarle a esos ángeles guardianes que ellos sí tienen la misión de hacernos el bien, de ayudarnos, de intuirnos. Ellos sí, los otros espíritus se agregan a nosotros por afinidad, por simpatía, por cariño, pero los que sí están con la misión de ayudarnos son los espíritus, los ángeles guardianes, y por eso ellos lo van a hacer con mucho gusto. Entonces,